Bienvenidos amigos a otro capítulo del podcast de Evolución Digital en Latinoamérica. Mi nombre es Juan Andrés Ochoa, hoy vamos a hacer un capítulo íntimo, vamos a contar qué hemos hecho en inteligencia artificial en Castor, contando nuestras reflexiones, nuestros miedos, nuestras vivencias, lo que hemos sufrido y lo que hemos gozado con este tema. Me acompaña colaborador de Castor, Edwin Trujillo, amigo mío de todos mis afectos y que me ha acompañado en estas aventuras de responsabilidad e irresponsabilidad. Hola Edwin, ¿cómo estás? Me consta que la primera parte, la responsabilidad soy yo, la responsabilidad eres tú. Sí, así Hola, es. Así es, hola así Juan. es. Muchas gracias por Sí. invitarme aquí a hablar de este tema que me apasiona, como tantos otros temas, y aquí a compartir contigo. ¡Qué delicia! Bueno, vamos a intentar contarles nuestro viaje del héroe y del antihéroe de inteligencia artificial, haciendo énfasis como en miedos, qué pasa con nosotros mientras transcurre esto. Los inicios de esto era que Edwin estaba por allá trabajando en una consultora francesa, ¿cierto, Edwin? Correcto. Y ya éramos muy amigos cuando de pronto sale el video de Satya Nadella con lo que sucedió en Microsoft. Eso era por allá en el Fue en el 2022, en septiembre más o menos, que comenzamos a hablar del tema. Más o septiembre, menos. pero la erupción fue en noviembre y yo me emocioné bastante en ese instante. Yo sentí que todo había cambiado. Tuve una decisión como de tripas y la junta directiva de Castor nos dio el permiso de equivocarnos, como siempre nos da el permiso de equivocarnos. Y eso sale bien a veces y a veces sale mal. Mm, Tuvimos la ventaja en ese instante de que teníamos un dinero ahorrado y de que nos gustaba estudiar y que vimos que era por ahí. Entonces, nosotros le hicimos la oferta a Edwin que se viniera a trabajar con nosotros y que abriéramos este capítulo de inteligencia artificial. ¿Qué más te acordás en ese momento, de ese momento, Edwin? Pues que no había mucha información, o sea, todo eso fue un boom. Fue como llegar a un mundo, a un camino donde dice uno, ¿y qué va a pasar de acá en adelante? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, fue mucha expectativa al principio y mucho estudio. Yo recuerdo que nos tocó trasnochar mucho hacia dónde íbamos a ir Y para organizar eso. trasnochado, claro que la última desvelada que me la pegué hace como 15 días en un debate que tuve de 6 horas más o menos acerca del futuro de los desarrolladores. Edwin y yo somos desarrolladores originalmente, pues yo fue que me evadí a otros dominios, pero Edwin sigue siendo desarrollador. Eh, Aunque todavía hago por ahí algunos programitas sencillitos. Eh, entonces ahí lo que sucedió es que eh, nos desvelamos mucho en esa época por la ansiedad. Los seres humanos cubrimos la falta de información y la falta de certezas con ansiedad o con ira o con huir, y en esa ocasión la cubrimos con ansiedad. Y me acuerdo que le metimos a eso dinero y contratamos un equipo importante y le trabajamos como hasta junio con mucho énfasis y con mucha inversión. Y cuéntame bien qué fue lo que pasó en ese junio de 2022. Oh, Juan, yo me voy a volver un poquito más a cuando empezamos. Cuando empezamos yo Dale. recuerdo que salió GPT-3. Nosotros veníamos hablando de un tema de inteligencia artificial, pero no como lo planteó GPT, como lo planteó OpenAI con su GPT. Y cuando lanzó esa herramienta de GPT-3, pues nos quedamos, oye, esto es una maravilla. ¿Cómo es posible que esté sucediendo esto? ¿Y cómo convertimos eso en una herramienta como diferenciadora de la compañía? ¿Qué podemos hacer con eso? Y ahí comenzamos a buscar información, a hacer práctica, y ahí fue cuando hicimos el equipo con el objetivo de explorar no negocios. Creo que lo llamamos el Laboratorio de Investigación de Inteligencia Artificial. Ujú. Eh, y la meta de ese laboratorio era poder entender el uso aplicado de la inteligencia artificial en los negocios. O sea, cómo eso le iba a servir a nuestros clientes.
qué podían hacer nuestros clientes con eso y nosotros cómo los íbamos a poder ayudar con esta tecnología. Y ahí surgieron una serie de funcionalidades. Yo recuerdo una que me causó mucha risa cuando entrenamos un modelo para que hablara como una mujer paisa de 22 años, muy coqueta, ¿recuerdas? Sí, hay una cosa ahí muy brava, Edwin, y es que las empresas tienen como dos carriles, pues tienen mucho. Si uno mira las empresas como un sistema, tienen muchas aristas. Entonces, hay un tema del carril de la ilusión o de la arista de la ilusión y de todo lo chévere que estábamos haciendo. La cuestión es que las ideas se validan cuando los clientes son capaces de comprarlas. Y en ese primer semestre no fueron capaces de comprarlas. Es decir, era una suerte como que a todo el mundo le parecía muy bonito, pero que cuando íbamos a pedir dinero para invertir ahí, no logramos, creo que ni un solo negocio, ¿cierto? Ni uno. Hicimos uno con una empresa, una gran empresa acá en Medellín. Estuvimos con ellos como 4 o 5 meses. Eso fue antes de que terminara la etapa del laboratorio de pruebas. Iniciamos ese proyecto. Hicimos otro proyecto con otra empresa muy grande del mismo grupo, pero ese fue un proyecto solamente de un mes, como para hacer una prueba de concepto, ¿recuerdas? Con esta empresa financiera. Pedro, se te está Y, moviendo la cámara para que revises ok, por qué. ok, no, soy yo el que me estoy moviendo. Y entonces, eh, digamos que eso fue muy buena experiencia porque logramos alcanzar un hito de algo. Y yo recuerdo que ahí el reto era cómo poder ayudar a un grupo de soporte con una empresa que tenía 19.000 clientes internos. Y hay una aplicación muy bonita de inteligencia artificial que fue de las aplicaciones grandes que pudimos hacer con esta compañía y aprendimos mucho de eso, incluso de cómo negociar inteligencia artificial. Lo que pasa es que, Pero dale, termina. eso fue terminado, eso lo empezamos en mayo y lo terminamos en octubre, perdón. Ese proyecto fue más o menos así, agosto, Pero mira agosto. cómo cada historia de acuerdo a quien la cuente. Yo como, o sea, tú tienes una visión más técnica, yo tengo una visión técnica y también de números. Entonces yo me acuerdo que en esa época a nosotros nos estaba agotando el dinero que teníamos guardado para invertir y la empresa mediana que dijiste no nos pagó, pero estaba bien, pues no es que ellos hubieran obrado mal, sino que había como un compromiso de que si les gustaba lo pagaban y si no, no, y al final no, no nos gustó, pero vení que está funcionando así, pero no me gustó, no te voy a pagar. Y en la segunda, que trabajamos codo a codo con ellos, que tampoco estuvo mal, lo que nos dijeron fue, no, ya tenemos lo suficiente, ya vamos a seguir solos. Ahí fue cuando entramos en el Valle de la Muerte y decíamos, Dios, yo decía, Dios mío, me gasté esa plata ahorrada, me gasté esa plata ahorrada, qué bueno que aprendimos, pero es que uno no paga nómina con el aprendizaje, ¿cierto? Es como el eterno dilema del administrador o gerente que la primera sostenibilidad, o sea, la primera no, pero hay una sostenibilidad fundamental y es la financiera. Sin eso, el resto es poesía. Casi que una empresa que no sea sostenible financieramente es un acto de irresponsabilidad. Entonces nos dijeron ahí, entonces sí, habíamos encontrado un montón de cosas, pero esa vaina no da plata. Estamos hablando más o menos de octubre de 2022, ¿cierto? Sí, más o menos, septiembre, octubre, más o menos. Sí, yo recuerdo, Juan, que uno de los inconvenientes que encontramos con esto era que el cliente quería, pero le daba miedo invertir. Y cuando nuestra filosofía siempre ha sido compartir el conocimiento y cuando entregamos el conocimiento ya no decidía invertir, sino hacer o buscar tratar de hacer. Sí, Entonces se quedaban con el conocimiento, pero no hacían la inversión inicial. no, nos pagaban, pero ya después no. Entonces decíamos, bueno, ¿y esta vaina qué hacemos con esto? Eh, en una de las conversaciones con uno de nuestros amigos y un socio, nos explicaba que los conocimientos emergentes actúan muchas veces, la entrada a las empresas es como una punta de lanza, es decir, hubo una época en que había departamentos de control de calidad, cuando entró el control de calidad, de Kaizen, de mejora continua, de calidad total. Ya vemos que hay pocos departamentos de eso. Luego hubo una época en que habían como
los codes de agilidad, ¿te acuerdas? Y todavía hay empresas que tienen codes de agilidad, pero una vez la compañía se apropia de eso, digamos que se difumina el tema, ya queda como una capacidad transversal, ¿cierto? Entonces, vemos como incluso eso es lo que le está pasando a la agilidad. Saludo amigos agilistas, los queremos mucho. Pero eso es lo que le está pasando a la agilidad en muchas partes, que ya no quieren tener tantos coaches, sino que quieren que los equipos actúen como agilidad, con una capacidad transversal. Entonces, aquí suena fácil, pero fueron muchas semanas, días, noches de trasnocho. El puesto de Edwin estaba en riesgo, porque, no, porque decíamos, bueno, esta vaina, ¿dónde la vamos a seguir fondeando por más que nos queramos, ¿cierto? Entonces, en ires y venires con el equipo de Castor, lo que dijimos fue, venga, ¿qué pasa si la inteligencia artificial es una capacidad transversal de la compañía? ¿Cierto? Sí. ¿Y qué pasa si a todos los equipos que nosotros tenemos lo que hacemos es ponerle esa capacidad transversal? ¿Cierto? Y, y aprovechamos para generar ahorros y para generar mejoras. Fue algo así, ¿cierto? ¿Tú qué recuerdas de esa época? Sí, Juan, eso incluso fue antes de que saliera, hablando un poquito técnicamente, Copilot GitHub Copilot de Microsoft, el que ayuda a desarrollar software. Nosotros comenzamos en los equipos a implementar esa habilidad, esa capacidad que estás diciendo de usar la inteligencia artificial para inicialmente ayudarnos a escribir el código o validar el código o resolver errores que teníamos en el código o generar pruebas automatizadas, pero pruebas automatizadas de desarrollo, pruebas unitarias. Y eso comenzó a hacer una bola muy interesante porque comenzó a ampliar las capacidades y a hacernos más productivos. Entonces nos daba más tiempo de poder ponerle atención al cliente y entregar más valor en el mismo tiempo. Y eso fue algo muy bueno, que comenzó primero con un equipo, pero que se fue expandiendo como cuando cae una gota en un lago, que se va expandiendo esas olas y abarcó todos los extremos de la compañía. Y aún hoy pues seguimos teniendo los coletazos de esas primeras olas y estamos ampliando mucho más, que vamos a hablar más adelante de eso, pero es interesante cómo eso es un ciclo que va, nuevas tecnologías y se van expandiendo, se van expandiendo. Justo en el tema del Valle de la Muerte, lo que llamamos el Valle de la Muerte, que ya llevábamos, ¿cuántos meses, Edwin? Llevábamos ya 8 meses. Sí, más o Ya menos 8 meses. 8 meses habíamos intentado vender inteligencia artificial como servicio a varios clientes y clientes nuevos con mucha ilusión, como arranca uno siempre, que arranca muy animado. No nos habían comprado proyectos de inteligencia artificial, solo nos lo había comprado una empresa grande, pero ellos medio entendieron lo que había ahí y ya nos dijeron que no más y nosotros ilusionados para seguir con ellos y nos siguieron. Que nos estaban acabando los ahorros. A nosotros no nos gusta casi endeudarnos. Nos estaban acabando, no nos gusta casi, no nos gusta endeudarnos. Intentamos no endeudarnos. Teníamos apropiado un dinero para hacer experimentos y ya nos estaba acabando. Eh, Teníamos un equipo grande. ¿Cuánta gente era? No, teníamos un equipo en ese momento. Estamos No, 4 personas en ese equipo. habían 4 personas ahí investigando, más otras personas en los otros proyectos. Es decir, en otros proyectos también se le dedicaba tiempo a esto. Y eso trasnoche y sufra. Y un pequeño paréntesis, la gente ve, eso es muy lindo en Instagram y muy lindo en las charlas TED, y muy lindo muy lindo en las redes sociales, pero en realidad tiene un montón de cosas por debajo de resiliencia y de tener energía ahorrada y poder salir adelante, cierro el paréntesis. Y nosotros trasnochando y pensando y rascándonos y yo viendo cómo no sacaban las personas claves de ahí. Además, en Castor nos duele mucho salir de gente buena. Creo que es uno de los errores felices que tenemos. Nos da muy duro echar gente buena. Muy duro, muy duro. Pero
el principal compromiso, y esto se lo aprendí a Pablo Mejía de Pragma, el principal compromiso de una compañía es la sostenibilidad en el largo plazo. Todo lo que sea sostenibilidad en el largo plazo, buscar el patrón que nos permita lograr sostenibilidad en el largo plazo. Entonces dijimos, bueno, un buen día, llamé yo a Edwin y le dije, Edwin, hagamos lo que hemos hecho en otros momentos. Un patrón que a nosotros siempre nos ha funcionado es comamos de lo que vendemos. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nosotros? ¿Cierto? Fue como eso, ¿cierto, Edwin? Sí, ajá. La idea era cómo continuar adelante sin que eso nos causara problema futuro. O el menor problema futuro. Aquí estoy justo viendo un libro de Frágil. Aquí justo, estas son las casualidades de la vida que me gustan. Les voy a recomendar este libro. Justo es el libro de Nassim Taleb de Antifrágil. Es decir, otra vez, Juan Andrés, el libro se llama Antifrágil de Nassim Nicolás Taleb, el mismo del Cisne Negro. Digo, bueno, ¿qué podemos aplicar esto en nosotros? Entonces dijimos, bueno, venga, había algo que avanzó muy rápido, que fue la generación de contenidos, porque los LLMs vienen de la redacción. ¿Los LLMs de dónde vienen, Edwin? ¿Eso cómo surgió? Brevemente. Básicamente es cómo procesar naturalmente el lenguaje, tanto entenderlo como generarlo, los LLM. Entonces, por eso llaman las Language Model, y lo que abarca es todo el conocimiento de las personas y cómo interpretar eso en lenguaje humano, básicamente. Entonces, resulta que eso generaba artículos fácilmente. Y resulta que en ese momento, ¿cómo era que se llamaba? ¿Cómo es que se llama el generador de imágenes que trabajaba en Discord? Leonardo era uno y el otro, se me escapa el nombre, hace rato que no trabajo con Ahorita nos él. acordamos. Había uno Leonardo, otro Juan y otro ahí. Dijimos, venga, nosotros podemos empezar a generar artículos con esto, y eh, podemos empezar a generar imágenes con esto, y podemos optimizar la generada de nuestros ebooks con esto, y podemos optimizar los posts de esto. Entonces, en la parte de growth, en el equipo de growth de la compañía, resulta que teníamos una gente muy buena, que queremos mucho, que estamos eternamente agradecidos con ellos, pero que ganaban mucho dinero. Y esas personas las pudimos reemplazar por aprendices que se ganaban una sexta parte de lo que se ganaban los otros, ¿cierto? Una sexta parte. Y ahí obtuvimos unos ahorros importantísimos. Otros ahorros importantísimos fue en la parte administrativa. Nos pusimos a pensar cómo podíamos ahorrarnos en tareas rutinarias de chequeos y de chequeos de documentos y de cifras y de listas y de envíos. También nos ahorramos ahí unas personas. Los temas de desarrollo, pruebas. El desarrollo que ahorramos, Edwin, en principio, desarrollo y pruebas, ¿cómo fue? Empezamos siendo eficientes un 20% más, y eso es lo que nos permitió puede abarcar, que las personas pudieran abarcar más, producir más valor para los clientes, y nos permitió que tuviéramos más proyectos al mismo tiempo. Luego, en este momento estamos hablando de un 40% en ahorro de tiempo, pero eso fue incrementando y se ha estado moviendo todo dependiendo del proyecto, pero en ese momento fue un muy buen ahorro. O sea que en realidad nosotros creímos que iba a ser sustentable el proyecto por lo que íbamos a vender, y finalmente no, a ese momento no fue sustentable por lo que íbamos a vender, fue sustentable por los ahorros que Sí, tuvimos al interior de la empresa, y ya luego empezamos a venderlo, pero empezamos a venderlo no como servicio de inteligencia artificial, sino como una capacidad transversal. Que ahí correcto. juega lo que decíamos tú y yo. Y es que la inteligencia artificial no es la que te va a quitar el trabajo, te va a quitar el trabajo a alguien que sepa utilizar la inteligencia artificial. Ahora bien, no quiero ser como Daniel Pink, de que voy a ser muy optimista y que esto va a cambiar todo el mundo. La verdad es que un montón de gente se va a quedar sin trabajo. Mucha gente se va a quedar sin trabajo. Y habrán otros que consigan trabajo en tecnología, y habrán otros que se desplacen hacia mercadeo, entonces en mercadeo también se van a desplazar. Habrán otros que se desplacen hacia otras industrias, y habrán otros que se quedarán sin trabajo.
muy duro, pero Juan, lo que Juan, sucede con mira las que, evoluciones tecnológicas y con los cambios de paradigmas. exacto, cuando salió el carro, ¿quién iba a pensar que iban a dejar de existir los caballos en las carretas? Los Como, caballos como, dejaron de existir, pues, que los el uso, cocheros iban a quedar sin trabajo, claro. sí, o que iban a desaparecer las pesebreras, Sí, o claro, que, cambiaron, ya son lujos, ya son para otras cosas, ya son para otras cosas. exactamente, exacto. O cuando salió el tema de los emails, del internet, ¿qué pasó con los carteros? Claro, los ascensoristas. Los En- ascensoristas. en- cuando empezaron las épocas de las fábricas, había unas personas que iban de casa en casa con un palo tocando las ventanas de las personas para que se despertaran, porque no estaban acostumbradas. Y así fue que empezamos a salir del Valle de la Muerte, con ahorros al interior. Y yo me acuerdo que yo, haciendo los seguimientos, yo entraba a todos los equipos y luego yo entraba a todos los seguimientos de los equipos, ya después no alcanzamos cuando empezamos a tener muchos proyectos, entonces ustedes entraban, me mandaban unos videos. Entonces primero nos mandaban unos videos por cada seguimiento. Nos gastamos alrededor de 8 horas semanales revisando videos y revisando seguimientos. Luego hicimos lo que nosotros llamamos unos Minions. En estos días alguien no entendía que era un Minion. Por eso tengo este muñequito que vos me regalaste aquí. Esto fue con un profesor de la Universidad de AFIT de Medellín. Tiene esta metáfora. Un Minion es un agente que o puede hacer cosas muy buenas o cosas muy malas de acuerdo a cómo uno lo eduque, ¿cierto? Entonces vamos a hacer Minions de seguimientos para analizar videos de seguimientos de proyectos y para ayudar a... Lo que hicimos fue estructurar las conversaciones para que estuvieran alineadas con lo que persigue cada uno de los proyectos o equipos de Castor. Y en esos seguimientos empezamos a tomar los datos y que los agentes o los minions nos ayudaran a extractar los datos para ver por dónde iban los proyectos. Y eso nos ahorró un montón de horas. Y a la vez empezamos transversalmente a difundir ese conocimiento, a demostrar que sí se podía utilizar nosotros como líderes y a demandar que se utilizara. ¿Qué otra cosa recuerdas de esa época, Edwin? Juan, pero se te olvida este proyecto del cliente de Estados Unidos, que inicialmente no lo vendimos como inteligencia artificial, sino como un desarrollo a la medida, para un procesamiento de información. Es una empresa de trading de productos, y ellos tenían que hacer un procesamiento de órdenes que era bastante complejo porque su origen era de diferentes fuentes, y poder hacer un desarrollo que hiciera eso, y que evolucionara y entendiera a futuro los cambios que pudieran tener esas fuentes de datos, se veía muy complejo. Y ahí fue cuando decidimos, venga, ¿y por qué no aprovechamos el poder de la inteligencia artificial? Que veníamos, cuando comenzamos a hablar de chats, luego de modelos, y ahora asistentes. En ese momento estábamos hablando de los asistentes. Entonces comenzamos a crear asistentes que procesaran esa información. Con un entrenamiento, creando modelos, procesaban esa información y reducía el tiempo de desarrollo. Y esto fue muy importante. Si hubiéramos hecho el desarrollo para cada uno de los orígenes de datos, eso nos hubiera tomado una eternidad poder abarcar todos los orígenes de datos. Y ahora con inteligencia artificial nos demoramos 1 hora en actualizar un origen de datos, entrenar el modelo de cómo llegan los datos para que la información siga fluyendo. Entonces, eso fue algo para mí muy espectacular, porque fue una aplicación real del uso de la inteligencia artificial, de esos modelos de inteligencia artificial en una solución de cliente. Yo quiero resaltar algo ahí, es que finalmente el cliente no compra inteligencia artificial, que es algo que yo veo en el medio que yo digo, por ahí no es. El cliente lo que compra es yo qué puedo lograr. En este caso, lo que el cliente compró fue yo puedo lograr entender y procesar mejor las órdenes de pedidos que me llegan de, de fuentes, o bien sea estructuradas, un archivo de Excel, o fuentes no estructuradas. Cuando me refiero a fuentes no estructuradas es un PDF, una llamada, un audio, un correo. Eso es lo que el cliente compra. Y lo que compra es desarrollo en menos tiempo y con más calidad. O sea, ahí fue cuando nosotros tuvimos como un
cambio, dijo, bueno, la inteligencia artificial es una capacidad transversal en Castor que la vamos a utilizar para vender mejor nuestros servicios y para ser más eficientes para el cliente y para nosotros. Y eso fue en ese momento. Después llegamos a que podíamos hacer cosas que no nos habíamos imaginado, que es en lo que estamos hoy también. Lo que hablaba Jonathan Bermúdez en un Castor sin filtro hace poco, de la semana pasada, que tenemos que entrar a la era del transhumanismo con la inteligencia artificial, es decir, ¿qué nos imaginábamos? ¿Qué hoy nos podríamos imaginar? ¿O qué podemos hacer que la inteligencia artificial nos ayude a imaginarnos que antes no nos imaginábamos? Como un dato Complejo. curioso, me leí 2 libros de Morgan Housel hace poquito, Lo que nunca cambia y La psicología del dinero, y él contaba una historia. Hasta casi antes de inventar los hermanos Wright el avión, la gente decía que iba a ser imposible que hubieran aviones de carga, porque no habían animales voladores muy pesados. La relación peso versus la potencia que se requiere para volar no se lograba, pero porque no contaban con la energía compacta que nos da el petróleo o que nos dan otras fuentes energéticas en este momento. Entonces, es un poco, así como para la gente de 1850 era imposible que hubieran aviones de carga, para nosotros hoy estoy seguro que hay un montón de cosas que son imposibles a hoy, pero que con la inteligencia artificial vamos a descubrir, o la inteligencia artificial nos va a ayudar a descubrir que sí son posibles. ¿Qué piensas de eso? Sí, hoy estaba viendo un artículo que lo tengo pendiente de leer, pero decía el artículo es, estamos iniciando una era de descubrimientos inimaginables gracias a la inteligencia artificial. Ese es el título del artículo. Y más o menos la descripción decía que gracias a la capacidad de las inteligencias actuales, ni siquiera está hablando de las que vienen, sino de las actuales, que son capaces de recolectar información que para un humano sería muy difícil procesarla en el tiempo que ellos la procesan, son capaces, o sea, van a ser capaces de entregar descubrimientos basados en el conocimiento que ya tenemos, pero que van a fomentar y van a armar el camino para las cosas que van a venir. Y estamos hablando a hoy, o sea, lo que está sucediendo, la inteligencia artificial se está renovando y está cambiando tan rápido que no sabemos qué va a pasar mañana. Ah, Creo que nunca hemos sabido qué va a pasar mañana. El 10 de septiembre no sabíamos qué iba a pasar el 11 de septiembre, cuando ocurrieron los atentados de la Torre. O sea, pero en no, tecnología ha sido más fácil, eh, Juan. Ha sido más no, fácil. Hombre, ahí difiere un poco, pero no nos desviemos del tema. Ahorita más tarde redondamos, o en otro capítulo redondeamos sobre eso. Pero para cerrar eso, para mí, y no es que yo tenga la razón, para mí siempre van a haber cisnes negros. O sea, siempre. Lo que pasa es que ahora se está viendo mucho, muy frecuentemente. Estamos como en una nueva era de la innovación dado estas herramientas y estas capacidades transversales, pero para mí cisnes negros y cosas nuevas siempre los hará. Pero podemos ahondar sobre eso después. Juan, Mm, yo quisiera retomar el tema de la inteligencia artificial como herramienta que tenemos en Castor, porque yo ahorita entramos en un tema nuevo. Hablamos de modelos, chat, asistentes, pero ahorita ya estamos en Castor en un modelo nuevo que es el de los agentes. Te pido que dejemos eso en pausa y que sigamos con el libro de la conversación, que estábamos en el Valle de la Muerte. Estamos saliendo del Valle de la Muerte. Entonces, del Valle de la Muerte era cuando no nos pagaban, no teníamos proyectos y logramos conseguir este en Estados Unidos y logramos ver que eso era una capacidad transversal. Entonces, lo que hicimos, ahí la salvación para nosotros fue que al tener la inteligencia artificial como una capacidad transversal, los equipos empezaron a ser más productivos. Y dejamos de intentar vender la inteligencia artificial como servicio, sino que potenciamos los otros servicios. Y eso hizo que hiciéramos cosas más chéveres. ¿Crees que por ahí es? Sí, sí, total. Ok, Esta mañana recuerda, hablábamos del tema de hacia dónde va esto. ok, Entonces, ya vamos para allá, ya vamos para allá. Lo que hicimos después, pero estamos hablando que fueron meses después, fue articular como, venga, ¿qué proyectos vamos a tener nosotros que sean potenciados por inteligencia artificial? No de inteligencia artificial, sino potenciados por inteligencia artificial. Entonces escogimos 3 tipos de proyectos, unos proyectos corporativos, unos proyectos de equipos y cada quien escogió unos proyectos personales. Hicimos unas puestas en común con toda la compañía para ver qué tenía sentido hacer.
Y ahí hay una línea muy delgada porque finalmente la compañía tiene que fondear algunos proyectos y tiene que dar energía para esos proyectos. Entonces, bueno, ¿cuáles proyectos le pegan a los OKRs? Otros le dicen KPIs, yo ya le digo objetivos corporativos. ¿Cuáles se le pegan a los objetivos corporativos? ¿Cuáles proyectos? ¿Cuáles objetivos le pegan a objetivos de cuáles proyectos le pegan a objetivos de los equipos? Y esos digamos que los priorizamos. ¿Y cuáles proyectos son personales? Entonces hay una línea muy delgada en los proyectos personales que es como el hijo que es muy nerd y muy juicioso, quiere hacer de todo y tenemos que tener cuidado de no cortarle las alas, ¿cierto? Entonces digamos que eso entra como eso a un embudo o a un pipeline de priorización de proyectos y finalmente llegamos a que tenemos unos proyectos que impactan positivamente o que esperamos que impacten positivamente la compañía unos, otros los equipos y otros el devenir personal, ¿cierto? Y arrancamos a apoyar esos proyectos con Edwin y el equipo de Edwin como mentores de cada uno de los otros equipos. Entonces hay unos que tenemos seguimientos, hay unos que tenemos los seguimientos con ellos y hay otros que adoptamos lo que aprendimos en la universidad que habían como unos monitores. Entonces a ustedes acuden gente de cualquier parte de la empresa a preguntar cómo pueden hacer cosas. ¿Cierto? ¿Qué tienes ahí como que se me haya pasado, Edwin, Juan, mira, lo que estás diciendo ahí, yo quiero hacerle un doble clic porque es muy importante. Antes, cuando empezamos con el tema de la inteligencia artificial, había un equipo que era el laboratorio de inteligencia artificial que tenía el conocimiento absoluto de la inteligencia dentro de Castor. Pero en este momento democratizamos ese conocimiento y ya cualquier persona de cualquier parte, de cualquier área de Castor, tiene acceso a la inteligencia artificial. Entonces, tenemos una persona, pues, una administrativa, que la estamos acompañando a que automatice sus propios procesos con inteligencia artificial. Un ejemplo es, hay un proceso de gastos que a ella le tomaba mucho tiempo hacer una validación de la información, cruzar la información. Entonces, está construyendo un agente que simplemente se le entrega la factura, se le entregan los movimientos de la tarjeta de crédito, él hace la conciliación y va a evolucionar hasta que lleve la información automáticamente a contabilidad, tomando la decisión a qué cuentas aplicar la información. Eso es lo que queremos llegar allá. Pero lo bonito de esto es que dice, somos unos monitores, entonces los que tenemos el conocimiento nos volvimos transversales en apoyar a las personas, pero las personas son los que toman la iniciativa de automatizar sus propios procesos. Ahí estamos hablando de los proyectos personales. O sea, ahí hay un juego y hay una línea grises que son retadoras porque hay que apoyar los proyectos personales. Y hay unos proyectos que se votan. Y hay otros proyectos, y esto a los que trabajan en organizaciones horizontales puede que no les guste mucho, pero hay otros proyectos, son proyectos corporativos que se votan y se fondean por decisiones jerárquicas, que puede que todo el mundo no esté de acuerdo, pero hay ciertas personas que toman ciertas decisiones y ponen los fondos para que se hagan. Entonces, hay una línea muy tesas porque el deber de los líderes es escuchar con humildad, escuchar con mucha apertura y con mucha humildad. Pero hay decisiones que salen de determinados niveles de la organización. Eso como lo viste tú, Edwin, con toda sinceridad, como siempre. Es que, ¿qué va a ser sincero si vos sos mi jefe, hombre? No, no, por suerte tengo la puerta abierta para ser totalmente transparente contigo. Y yo estoy de acuerdo con eso, Juan. Y voy a traer una anécdota que tiene que ver con agilidad, pero para explicar el sentimiento que tengo sobre eso. En el año 2013, cuando empecé con temas ágiles, yo era director de desarrollo de una compañía y llegué a hablar con el equipo, vamos a hacer esto así, vamos a hacer Scrum. Hacer Scrum, no estaba hablando de agilidad en ese momento, sino vamos a hacer Scrum. Y comenzamos a trabajar. Y en una semana uno de los chicos, un analista, me dijo, mira, hay que hacerlo así. Yo, no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer de tal forma. No, es que si no, lo vamos a hacer así porque yo soy el jefe y le digo que lo hagamos. No, no me siento orgulloso de eso, pero gracias a esa decisión, el proyecto fue exitoso. Si lo hubiéramos hecho de otra forma, nos hubiéramos devuelto a la parte tradicional. Entonces ahí me tocó tomar la decisión de no nos vamos a devolver, sino que vamos a seguir adelante. Entonces me preguntas sobre esa decisión de este proyecto hay que hacerlo sí o sí, y yo creo que tiene que ver con la visión. A veces, como líderes, tenemos una visión que no es tan fácil que las demás
puedan verlo o que los demás podamos verlo. O sencillamente creemos que es el momento de arriesgar mucho más allá de de lo que los demás están dispuestos a arriesgar. Y esas son las grandes decisiones que deben tomar los líderes. Y no estoy aquí lambiendo ni echándote. No, yo creo que hay momentos en los que hay que decir, esto hay que hacerlo así. Yo quiero hacer como énfasis en algo. Sí es labor de los líderes escuchar con mucha apertura y con mucha humildad y preguntarse si nos estamos metiendo por un camino sin salida. Pero finalmente hay unas decisiones que son de fondeo que se toman y hay otras que son de equipo. Entonces ahí hay que dejar que el equipo decida, hay que preguntarle al equipo, hay que hacer responsable al equipo y hay que saber el equipo qué cancha o qué alcance se le da para que llegue con esas decisiones. Y hay otras que son personales, apoyemos a la gente, lo apoyamos, ¿cierto? Entonces en eso es lo que hicimos de pipeline de proyectos, con proyectos corporativos, proyectos de equipo y proyectos de personas, y cómo los apoyamos. Tenemos el tema de mentorías. ¿En qué estamos hoy? ¿En qué estamos hoy? Ya nuestro reloj llegó al 2025. ¿En qué estamos hoy? Juan, antes de lo que estamos hoy, quiero decir sobre el proyecto de Estados Unidos que hubo una transferencia de conocimiento en todos los niveles, o sea, no solamente en inteligencia artificial, sino en todos los niveles de servicio que nosotros prestamos, en la parte de desarrollo, metodológico, inteligencia artificial. Ellos ya están aplicando eso en sus demás proyectos, incluso incorporaron temas de inteligencia artificial con software que ya tenían construido y es una cosa muy linda, les ayuda a encontrar problemas en su operación con inteligencia artificial. Ahí los estuvimos asesorando también para que ellos hicieran la implementación, pero ellos la hicieron. Entonces, queda esa satisfacción como transferimos ese conocimiento. Gracias al trabajo que se hizo, iniciamos un nuevo proyecto con ellos. A futuro le va a permitir a los usuarios ayudarle y mejorar y ser más eficientes con su trabajo. Entonces, aplicando nuevas formas de inteligencia artificial a su trabajo para que sean más eficientes. Ese proyecto ya iniciamos. Y hay un tercer proyecto que iniciamos con ellos, que es un agente directamente para asistir a las personas en el uso de los procesos internos de la compañía. Ah, tocaste un punto muy chévere que no me acordaba. Nosotros estamos en un piloto para un banco en otro país donde les estamos ayudando a documentar los procesos del banco con toda la gobernanza y toda la seguridad para que no se les filtren esos procesos al exterior. Pero la documentación de los procesos y la consulta de los procesos nos estamos apoyando en inteligencia artificial. Tú que estás metido en esa prueba de concepto, cuéntale un poco a la audiencia cómo ha sido el tema de eficiencias y descubrimientos que hemos tenido ahí. Voy a hablar de solamente uno de los puntos y había que hacer un análisis de documentos actuales para compararlo con la nueva definición de los procesos nuevos, pues con los que vamos a implementar. Tenían que leer una serie de documentos y se hizo una estimación que leer esos documentos, entenderlos y cruzarlos con con las necesidades nuevas iba a consumir alrededor de 240 horas hombre. Entonces aprovechamos y creamos un agente que tomara esos documentos y sea lo que iba a hacer la persona, lea cada documento, busque cada proceso, analice qué tal es el match, dé una razón del match que encuentre y déle una calificación. Da una calificación y una razón de por qué le dio esa calificación. Eso permitió, ese asistente lo creamos, ese agente, perdón, lo creamos en hora y media, 2 horas, pero y se ejecutó en 6 horas. O sea, lo dejamos que ejecutara solo. Cuando él terminó, tenía todo el análisis de los documentos y permitió ahorrar al banco en personas en tiempo hora hombre 240 horas. Y les entregó más información que si hubiera hecho el análisis individual. ¿Qué permitió eso? Avanzar más de 1 mes y medio en la definición de los procesos. Y estoy hablando solamente de ese pedazo, de ese pedacito. Fíjate una cosa ahí, Edwin. Sí, es correcto lo que dices. Y además de eso, fíjate que no vendimos inteligencia artificial, vendimos eficiencia en documentación y en análisis de documentación. O sea, es la capacidad transversal. Total. Es la capacidad transversal. Eso es lo que logramos ahí. Otra cosa que se nos había escapado
y lo utilizamos en estrategia y en entrada a nuevos mercados y en entrada a clientes, es que nos ayude a ver cosas que no habíamos visto nosotros. Es decir, tengo este tipo de mercado, tengo este tipo de cliente, tengo estas cosas, tengo estos datos, tengo estos documentos. Cuéntame qué harías tú. Eso desde el punto de vista de estrategia. Y a veces, frecuentemente, muy frecuentemente, tengo que confesarlo, para que este podcast valga la pena escucharlo los que sigan hasta aquí, me muestra cosas que no habíamos visto. Ten en cuenta que podrías hacer un workshop, y yo, un taller práctico donde combines esto y les propongas, nunca lo había visto, ¿cierto? Entonces, no solamente sirve para la eficiencia, sino para ayudarnos a ver cosas que antes no habíamos visto. Entonces, eso es uno de los usos que tenemos a hoy. Entonces, hoy ya tenemos la inteligencia artificial como una capacidad transversal, tenemos unos grupos de estudio, tenemos a la gente motivada. Hay un tema ahí muy duro, y lo quiero contar, y es que han habido personas que no se han querido montar a este ritmo de estudio porque toca estudiar mucho, o que no han querido cambiar su statu quo. Es muy triste, yo no quisiera que eso sucediera, pero finalmente esto es un bus de cambio donde hay unos puestos y el que no se monte en ese bus de cambio no va a poder estar con otro en un futuro, y en Castor lo saben. O sea, nosotros en Castor somos un amable equipo de alto desempeño, cuidamos la gente, buscamos condiciones de bienestar en la gente y necesitamos que la gente estudie, sea como un tema del eterno aprendiz, y al que le trabajamos y le trabajamos y le trabajamos y definitivamente no desea estar, y quiere conseguir y quiere no arriesgarse, no abrirse a cosas nuevas, no experimentar cosas nuevas, no lograr que sus procesos y sus maneras de pensamiento y las estructuras y los patrones que utilizamos sean distintos. Es muy triste y esto le puede doler a mucha gente. Yo quisiera que no fuera así, pero no puede estar con nosotros en el futuro. Eso es duro, pero no sé qué piensas ahí, porque esa es la parte oscura, esa es la parte fuerte. Y hay gente a la que le tenemos mucho aprecio y nos ha tocado tener diálogos muy duros, pero si no se montan, no, Sí, pueden seguir. Juan, y eso, yo creo que ahí eso me da punto para que comencemos a hablar de lo que viene. Ujú. Y, y aquí lo hemos hablado desde hace en varias en partes, y es, existen los profesionales que son muy buenos y existen los profesionales que son muy buenos con inteligencia artificial. Entonces es como esas personas que son buenas, si usan bien una herramienta, van a ser mejores y van a tener más oportunidad que los que son buenos solamente. O sea, no estoy menospreciando a nadie, sino que hay que aprender a apoyarse de este tipo de herramientas. ¿Qué viene a futuro? Más cercanía, más interacción entre el humano y la inteligencia artificial, que se vuelvan uno. No, no creo, y esto es una conversación que hemos tenido muchas veces, no creo que a mediado tiempo las personas sean reemplazadas por la inteligencia artificial, pero las personas sí van a ser reemplazadas por quien sabe usar la inteligencia artificial. Yo quisiera pensar eso, sin embargo, yo sí pienso que va a haber una migración de empleos, de actividades que se hacían por hombres y mujeres pensantes, y la inteligencia artificial va a copar muchos de esos dominios. O sea, puede disminuirse la cantidad de gente que está empleada en un montón de cargos que tengan que ver. Los invito a que lean y a que oigan en el podcast un artículo de industrias de átomos versus industrias de bits y bytes. En las industrias que están basadas en bits y bytes y en las actividades que están basadas en bits y bytes, la inteligencia artificial sí va a copar un montón de dominios, y van a haber otros empresarios que van a decir, yo en mi nómina no necesito 100 personas, necesito 20. ¿Qué va a pasar con esas 80? O sea, si no eres de los 20, sino que eres de los 80, ¿qué va a pasar? Muy probablemente van a migrar a otros dominios de trabajo, a otras geografías de trabajo. Hoy estamos, eh, y ahí confieso algo, si hay días en que da ansiedad, hay un FOMO, hay un fear of missing out. Es como si estoy estudiando lo suficiente, si estamos cambiando lo suficientemente rápido, si hay unos miedos de eso. Eh, Afortunadamente nos han acompañado los resultados hasta ahora, esperamos que nos sigan acompañando. Eh, Vemos que hay ciertas o muchas
competencias humanas que hoy priman, o sea, qué tanto somos capaces de escuchar a los demás, qué tanto somos capaces de ser humildes para saber que nos podemos equivocar muy fácil y si uno se equivoca más rápido hace daños más grandes. eh, qué tanto somos capaces de cambiar nuestros servicios o de aumentar o disminuir la cantidad de personas de los equipos a medida que las capacidades cambian. Mm, En eso es en lo que estamos ahora. Pero si hay unos temas base como la escucha, como la humildad, como el estudio, como la curiosidad, que siguen siendo importantes. Eso como en cuanto a lo personal. Yo creo que se nos ha acrecentado la necesidad de conversar más, ¿no? Entre nosotros. Sí, Porque como son sí. entornos de más incertidumbre, donde puedes parar más la ansiedad, necesitamos conversar más, necesitamos estar como más juntos, pues no aislarnos. Y en cuanto a lo técnico, Edwin, ¿qué crees que se viene en los próximos meses? Mira, ahorita estoy en un grupo que estamos estudiando mucho los temas de agentes. Los agentes ahorita es ¿Qué lo es que va un a agente, cambiar. Edwin? Ah, bueno, sí, qué pena, he mencionado varias veces agente y no he dicho que es un agente. Un agente es una porción de software a la cual se le da una tarea y él la ejecuta hasta que termina, hasta que alcanza el objetivo. Entonces, esa tarea, haga esta tarea o alcance este objetivo y el agente es capaz de hacerlo. ¿Y cómo lo hace? Apoyándose en los modelos de inteligencia artificial. O sea que hay cosas que uno no le enseña a la gente, trae el conocimiento de otro lado. Exactamente. Le das unos parámetros y bajo sobre eso. Un ejemplo. Mm, Quiero que crear un agente que tome este video que estamos haciendo y que sea capaz de extraer la información, crear un blog, publicarlo, enviarlo por correo electrónico o mandarlo a cualquier red. Y eso se podría hacer automático. No tengo que decirle nada, simplemente darle el objetivo y él ya lo haría. Entonces, ¿cuál es Estamos el hoy. inconveniente? Que en este momento hay más de 150, en la última contabilidad que hice, más de 150 frameworks o aplicaciones, combinación, que permite crear agentes. Esa es la nueva evolución de la inteligencia artificial. Y quien no se monte en ese tema de entender inteligencia artificial y entender cómo usar los agentes para generar valor, para apoyarse, para ayudar en su negocio, en su día a día, incluso personales, pues va a estar relegado. La evolución que van a tener los agentes va a ser tanta. ¿Te acuerdas? Ahorita hablábamos de las invenciones. Vamos a poder tener agentes, un agente maestro que es capaz de controlar otros agentes y que éste haga investigaciones de ADN y que éste haga investigaciones biológicas y que combinen la información y a partir de ahí comiencen a dar resultados que no los esperábamos. Gracias a la inteligencia artificial ahorita se han descubierto más de 20.000 nuevos materiales. Edwin, ¿y cómo es el futuro del software? ¿Será que lo que dijo Satya Nadella, CEO de Microsoft, que la era de las apps y del software as a service está bajando para que empiezan a subir la era de los agentes? Sí, sí. O sea, todavía vamos a necesitar programadores porque estamos empezando, pero a futuro la nueva interfaz de programación va a ser el lenguaje hablado. Le voy a decir a un agente, haga esto, cree esto, O sea, ejecute esto. yo también lo que veo en la tendencia, y aquí estoy hablando desde la creencia y no desde la ciencia, pero yo creo que cada vez va a ser más relevante el tema de diseño de experiencias también, porque la gente necesita experiencias más de conversación, experiencias más eficientes, en algunos casos experiencias más humanas. Entonces el tema de diseño de experiencia y de cuándo actúa el humano de manera humana, no de manera que nos intentemos volver máquinas como en algunos contact centers, que no voy a nombrar, eh, cobra relevancia. Creo que también en la interacción humana, cuando es pertinente, va a cobrar mucha importancia o está cobrando mucha importancia y la generación de buenas experiencias por encima de los servicios o productos, buenas experiencias de usuario va a cobrar mucha importancia. Creo que por ahí es. Las experiencias van a evolucionar a experiencias que sean naturales, como si yo tuviera otra persona al frente.
Y Ahí, eso es un reto. ahí también hay líneas delgadas porque hasta cuánto puede ser natural una inteligencia artificial. Pero creo que entramos al cierre del capítulo y este cierre del capítulo es un cierre particular porque es como una suerte de cuando estás viendo una serie y que viene. Pues quedamos como en un cliffhanger, como bueno, ¿qué sigue? Esperemos que sigan cosas buenas. Creo que hay unas competencias bases humanas que nos dan para asumir esos retos y la invitación a nuestro oyente y gracias al que haya llegado hasta aquí es, haz cosas. O sea, uno no aprende inteligencia artificial solo con ver en TikTok y solo con leer artículos. Haz cosas y haz que en tu empresa, intenta que en tu empresa sucedan cosas teniendo la inteligencia artificial como una capacidad. ¿Qué otro tema tienes tú para agregar ahí, Edwin? No es solo decir háganlo. Yo creo que es responsabilidad de los líderes abrir los espacios. Ahorita dijiste, los proyectos personales, eso nos motivan. ¿Cómo mejoro yo en lo personal? Y al mejorar, mejoro a la organización. Y entonces, a los proyectos estratégicos, ese conocimiento personal lo voy a aplicar. Entonces, los líderes que impulsen este tipo de cosas en las personas van a ser mejores líderes. ¿Y cómo da ejemplo el líder de que se metió y ha hecho cosas para que los demás lo sigan a su nivel o ha propiciado cosas a su nivel para que los demás lo sigan también? Eh, También queremos invitarlos, nosotros en Castro tenemos un montón de espacios, en el blog de nosotros hay temas de inteligencia artificial, los que quieran conversar conmigo, ahí estoy en LinkedIn. Edwin, a ti también en LinkedIn, ¿no? ¿Cómo te puedo ubicar? También en LinkedIn tengo un canal de TikTok que voy a reactivar con videos muy pronto. Vamos a publicar unos videos también en el canal de TikTok, de las redes sociales de Castor. Estamos preparando una nueva temporada de videos muy orientados hacia estos temas de inteligencia artificial y otros temas. O sea, más que hablar de herramientas, es como hacernos conscientes de la ventaja de tener estas herramientas a nuestro alcance. Y Entonces, búscanos y conversamos. Sea para hacer negocios o no sea para hacer negocios, lo importante es que generemos abundancia en nuestros entornos. Edwin, ¿algo más para cerrar? agradecerte por este espacio. ¿Sabes qué nos faltó? Si alguien quisiera saber de inteligencia artificial, ¿qué le recomendarías? ¿Qué fuente le recomendarías? Grupos, sitios. Mira, yo empezaría. Hay unos cursos básicos de inteligencia artificial desde el concepto de qué es inteligencia artificial, no técnico, para que entiendan cómo usar esto. En Platzi hay unos cursos, en Platzi y Coursera hay unos cursos gratuitos. Google también, Google y Microsoft tienen unos cursos de introducción a inteligencia artificial, no técnicos, que es bueno para cualquier persona. Y también existen, tanto Google como Microsoft, tienen unos cursos ya más avanzados que son más técnicos, cómo desarrollar aplicaciones, cómo usar estas herramientas. Y hay que aprovechar que herramientas como Microsoft, como hay varios modelos que están gratuitos, por ejemplo, DeepSeek, que se pueden instalar localmente para trabajar con las inteligencias artificiales totalmente gratis. Obvio, necesita unas características, pero se podría hacer eso. O a través de sitios como Grok, Grok, que te permite usar modelos open source totalmente gratis, con unas restricciones, pero son totalmente gratis. Entonces, la persona que quiere iniciar puede empezar con estos modelos sin invertir un solo peso. Y una vez tenga eso, UBinface tiene cursos básicos, avanzados de inteligencia artificial. Entonces, no se queden solamente con TikTok. Realmente las fuentes de información en Internet son inmensas. Yo les puedo decir que en lo que va de febrero yo he consumido más de 30 horas de cursos de diferentes cosas para poder mantenerme actualizado. Y cada vez me surge más la necesidad de aprender cosas nuevas. Entonces, como he Estamos a dicho por 10 de ahí, febrero. Vuelve y juega, vuelve y juega. Hay que actuar como eternos aprendices. Bueno, amigos, esto tiene más terminadas que El Señor de los Anillos. Esta será nuestra última. Gracias por escucharnos y hasta una próxima ocasión. gracias, Juan. Vale, Muchas amigo. gracias a todos. Chao.